Ok. Pongan el presente en el chat, que después me lo guardo y me lo llevo. Y vamos a ver, lo que vamos a ver hoy va a ser sobre lo que es, vamos a empezar a ver un poco lo que es algoritmo, pero para entrar al algoritmo y hacer código, lo que tenemos que ver primero es algunas cosas puntuales para entender luego el pseudocódigo que vamos a hacer. Hay algunos elementos que tenemos que conocer bien su función y lo que nos va a permitir armar, digamos, después el algoritmo. Así que hoy precisamente no vamos a ver ejemplos y todo eso de algoritmos de elaboración, sino que vamos a ver estos elementos que son importantes, tratar de tenerlos bien en claro para la clase que viene, que es el taller 5. Ahí sí arrancamos con la elaboración y cómo se arma el algoritmo o pseudocódigo. Lo voy a compartir. Nos vamos a basar en el PDF que tienen en el campus, porque esta clase es como bastante teórica. Quizás le dé algunos ejercicios para que practiquemos y podamos identificar, pero básicamente lo que le estoy diciendo, que hoy vamos a ver estos contenidos de los tipos de datos, el concepto de datos, que bueno, ya más o menos lo veníamos trabajando, las estructuras de datos, la clasificación, cuando hablamos de datos simples, de operadores, de operandos. También tenemos estos operadores de asignación que son muy comunes en los algoritmos. Y cuando hablamos de operaciones de entrada y salida, es lo que hasta hoy vamos a llegar. Después esto es lo que les digo que lo vamos a ver la clase que viene, que es el pseudocódigo y el algoritmo y las estructuras y todo eso. Si por ahí leyeron el material este teórico, alguna ojeada, bueno, les habla ya de esto de un algoritmo, de cuando tengamos un problema que veníamos un poco mencionando los talleres anteriores, de que un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados eh, que sirve para resolver un problema, digamos. Y pueden haber, o sea, n algoritmos para resolver un mismo problema. Y ahí está que tenemos que encontrar el más eficiente, es decir, el que ocupa menos recursos, el que lo resuelve más rápido. Pero por ahora nos sirve que si el algoritmo llega a la solución que queremos, ya estamos conformes, digamos. Más adelante ustedes van a ver cómo hacer que el algoritmo sea más eficiente. Van a tener más herramientas, digamos. Em, Básicamente, para representar también un algoritmo existen como diferentes formas y tenemos como diagramas de flujo y pseudocódigo. Cuando hablamos de diagramas de flujo, era que yo les dije que había como es una representación gráfica, en vez de escribirlo en líneas, eh, teníamos como un gráfico que por ahí es un poco más amigable, pero que tampoco, o sea, nosotros no le podemos dar el gráfico y obviamente el pseudocódigo tampoco al programa, o sea, a la computadora o al programa que me va a resolver eso, digo. Básicamente nos sirve más a nosotros para entender qué hace el algoritmo. Después eso se tiene que traducir en el lenguaje de programación eh, que va a entender el sistema, digamos. Sí vamos a tener presente qué es el pseudocódigo. Pseudocódigo, como dijimos, es algo que lo entendemos nosotros. ¿Y qué es esto? Digamos, un primer borrador, eh, al igual que el diagrama de flujo, que después tiene que traducirse en un lenguaje de programación. Y no es entendible por el sistema o la computadora en este caso, digamos. Existen diferentes metodologías para programar, por eso acá les menciona la programación estructurada, que es la más antigua, que es la más quizás usada todavía, y
Hoy en día existen otras maneras de hacer programación que, no sé si escucharon hablar de las metodologías ágiles, que son otro, corrompen esta estructura, digamos, y son más nuevas, todavía es muy difícil que todo el mundo lo implemente, es como una mente más abierta y se trabaja más desestructurado, todo lo contrario a esto, digamos. Em, pero lo que siempre funcionó para todo el mundo es la programación estructurada, es algo que ya está súper probado, entonces todos sabemos que eso funciona. Lo que es programación con metodologías ágiles, que es lo otro que les comento, también funciona, pero es totalmente distinto y entonces la gente que por ahí ya sabe toda esta programación más estructurada es como difícil llevarla a cabo a la otra metodología, digo. Pero las dos son muy buenas, depende del proyecto. Siempre lo que elijamos para trabajar, la metodología, herramientas y todo eso, siempre depende de qué proyecto estamos hablando. Para un proyecto puede servir más una cosa y para otro proyecto puede servir más otra, digamos. Y es ahí donde interviene el ingeniero también, en tener que decidir qué usar de acuerdo al contexto. Em, bueno, el algoritmo, como le dijimos, tiene estas características que son secuenciales, o son pasos que se deben ejecutar en forma secuencial y son definidos, y también es finito, digamos, que otra de las características que lo habíamos hablado antes, tiene que tener un fin, digamos, una salida. Entonces hablamos que un algoritmo tiene un punto de entrada y un punto de salida. Eso se tiene que ver reflejado cuando ejecutamos el algoritmo, digamos. Por eso ahora vamos a ver que existen dos sentencias, le decimos nosotros, uno de entrada y otro de salida, que permite la interacción con el usuario que esté ejecutando ese algoritmo. Em, bueno, más que eso, que acá les habla de que hay ciclos o bucles infinitos, eso está muy relacionado a lo que vamos a ver en los otros talleres, de que existen sentencias, o sea, existen, sí, sentencias que son repetitivas dentro del algoritmo, que se ejecutan, que ejecutan una serie de pasos, o sea, supongan se ejecuta uno, dos, tres pasos, y mientras no salga de esa estructura, se vuelve a ejecutar, o sea, vuelve al paso uno, y uno, dos y tres, hasta que se cumpla una condición. Y cuando se cumpla esa condición es cuando sale de esa estructura y quizás termine el algoritmo o sigan otros pasos. Eso nos permite a nosotros mantener esta característica del algoritmo que sea finito, digamos, que tenga un fin, pero a su vez también nos permite, nos abre la puerta de poder ejecutar una serie de pasos varias veces. A veces sabemos la cantidad de veces que se van a ejecutar y a veces dependen de una condición que se cumpla. Em, entonces, acá les habla de un poco esto de lo que les estaba contando, de existen estructuras, más que nada en la programación estructurada, que nosotros podemos optar a la hora de armar nuestros algoritmos de nuestra solución. Son estos tres tipos: la secuencial, la condicional y la repetitiva. La secuencial es la que venimos hablando nosotros y es la que aplicamos en el método de resolución de problemas, que se ejecuta el paso 1, se realiza el paso 1, luego de que termina ese se ejecuta el paso 2, cuando termina o la acción 2, luego la acción 3, y que no pueden cambiarse el orden, sino que es necesario que se ejecute en ese orden. Entonces, eso es lo que por ahí ustedes vienen trabajando, y lo que vamos a ver más adelante son condicionales y repetitivas. Las condicionales sí las vamos a trabajar en un poco más de profundidad, y las repetitivas las vamos a mencionar y quizás veamos algunos ejemplos, pero no es la idea que se, se torturen tan temprano con eso, porque son difíciles de por ahí de comprender, y lo van a ver en la materia de algoritmo y estructura de datos en primer año. En todo caso, ahí lo van a trabajar muchísimo. Básicamente las condicionales son aquellas que tienen una condición, como dice su nombre, son condicionales, y, y deben
cumplirse esa condición para poder ejecutarse los pasos. Si no se cumple, no entran a esa estructura y, y se debe seguir con los siguientes pasos o finalizar el algoritmo. Bien. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o no? ¿No están viendo? Sí, profe. Va, yo sí. Bien. Sí. Gracias. Las repetitivas son esto que le contaba antes, de que es una estructura que tiene también una condición, pero esto hace que se pueda ejecutar varias veces. Las condicionales se ejecutan una vez, o sea, se cumple la condición, se ejecuta y ya está. Me salgo de esa parte del algoritmo. En cambio, las repetitivas se ejecutan varias veces y esa es la diferencia con las condicionales. En algunos ejemplos, ahora les voy a buscar y les voy a mostrar de qué le estoy hablando. Denme un segundo. Se ve medio feo. No, esperen, que justo la imagen que agarré era medio. Es... Bien, les voy a mostrar unos ejemplos, a modo de ejemplo nomás, pero después lo vamos a ver en detalle. Les comparto la pantalla porque voy a pasar la imagen. Ahí. Bueno, este no era, porque se veía mal. Bueno, ahí lo ven.
Esta es una condicional, digamos, que por ahí les quería mostrar. Esto es un diagrama de flujo y esto es un pseudocódigo. Como ven, está escrito en castellano, por decirlo así, el lenguaje que nosotros, si mal que mal, lo entendemos. Si vamos primero por el pseudocódigo, que por ahí es lo más simple, y después vamos a ver cómo se ve eso en el diagrama de flujo. Siempre el algoritmo se empieza con una indicación o una bandera que dice inicio y fin de algoritmo. Y después, generalmente, luego del inicio, hay como una sección de se llama ambiente, donde ahí se definen variables y constantes del algoritmo, que lo voy a usar en la parte o sea, de la ejecución, digamos. En el ambiente es como que yo tengo que definir eh, todo aquello que voy a usar. No necesariamente en todos los lenguajes de programación es necesario definir las variables, a veces solo las podemos usar, pero hablando de la programación estructurada, se basa en eso. Después, los otros tipos de programación son los que van mutando y van sacando cosas que quizás no eran necesarias o no son necesarias hoy en día. Pero nosotros vamos a trabajar con la programación estructurada, o sea, vamos a basarnos en eso, digamos, que es la mayoría de los lenguajes siguen trabajando así y es la base, digamos, de todo. En este caso, bueno, tenemos, acá define, digamos, una variable que es entero, a la cual le llama, la que va a tener la edad, digamos. En realidad, acá como que lo define al revés, lo escribe al revés, la variable es edad, y lo define como de tipo entero, tipo de dato entero. Eso es algo lo que tenemos que hacer, digamos. Después fíjense que usa la sentencia leer, que por ahí le mencioné y que lo voy a comentar más abajo. Eh, Esta sentencia leer llama, o sea, o lee, digamos, la variable edad. Esa variable edad no tiene nada en un primer momento, no tiene asignado ni un valor, y le pregunta, cuando yo hago la sentencia leer, lo que estoy haciendo es, el usuario me puede estar ingresando un valor, digo. Entonces con el leer lo que yo hago es verificar qué valor tiene esa variable. Supónganse que el usuario ingresó 15, entonces se guarda en esa variable que es edad. Eso hace como que la sentencia leer, digo. Lee del ambiente y lo guarda en esa variable. Después usa una estructura condicional, que era la que le estaba mencionando, que existe para entrar a ejecutar los pasos que tiene esa estructura, tiene que cumplirse una condición. En este caso, dijimos que edad tiene 15, entonces le pregunta si edad, nosotros sabemos que es 15 edad, es mayor o igual a 18, entonces puedo hacer estos pasos. Como edad es 15 y no se cumple la condición de que sea mayor o igual a 18, no va a entrar a la estructura y el algoritmo te va a terminar. Esa es la forma que tenemos de interpretar este pseudocódigo, y lo mismo con el diagrama de flujo. Si se van, se corresponde casi uno a uno cada sentencia del pseudocódigo con el diagrama de flujo. Dice, bueno, inicio, tengo esta sentencia que hablábamos de donde yo defino que edad es de tipo entero, le aviso al programa, luego leo la variable edad, que en este caso suponemos que nos ingresó el usuario, el valor 15. Este otro dibujo me indica que es algo condicional, digamos, que tiene un camino de verdad o un camino de falso, o si le quieren decir sí y no, porque tiene solamente dos opciones de salida. Entonces, si 15 es mayor o igual a 18, eso es falso, no se cumple, me voy por este camino y termina mi algoritmo. No hace nada. En el caso de que edad sea 21, entonces vemos que si 21 es mayor o igual a 18, entonces puedo escribir es mayor de edad. ¿Qué es el objetivo de este algoritmo? Averiguar si una persona es mayor de edad. ¿A través de qué? Preguntándole la edad. Básicamente hace eso. Eso es lo que
por ahí vamos a ver en el seminario, en este módulo del seminario, es ver cosas muy simples como para entender qué se está haciendo, pero en la realidad se hacen cosas mucho más complejas, digamos, no solamente decir si es mayor de edad, digamos, capaz que se hace un cálculo matemático o alguna otra cosa más, con más interés quizás. Esto es algo muy simple, pero sirve para entender el ejemplo. ¿Se entendió, más o menos? Sí, profe. Bien. Acá como que también ya vimos operando, digamos, que también lo vamos a ver en, en esta clase. Bueno, después les hablan, digamos, del pseudocódigo, es algo que está en nuestro idioma y representa, es una forma de representar el algoritmo que recién lo vimos, en un ejemplo más práctico. Yendo más a esto de tipos de datos, que es lo que nos va a interesar para poder armar eh, a las líneas, digamos, del código o del algoritmo. Ya sabemos que el dato es un registro de un hecho, digamos, y es algo que tengo que procesar, o sea, es algo que entra al sistema generalmente. Pero cuando hablamos de tipos de datos, estamos haciendo mención a una característica del dato, o sea, poder describir de qué va a tratar un dato que va a ingresar al sistema. Estos tipos de datos ya están definidos, nosotros solamente tenemos que identificar de qué estamos, cómo es ese dato, digamos. Eso es lo que tenemos que decirle al algoritmo antes de que se ejecute. Como ya le dije, no necesariamente en todas las metodologías hay que indicar, sino que a veces el lenguaje es como que le dicen interpretado y ya entiende o ya puede identificar por sí solo qué dato es. Pero hay otros lenguajes que no. Y si nosotros definimos mal el tipo de dato, el algoritmo no funciona. Por eso es tan importante. Bueno, existen estos tres tipos de datos que son los que más usamos y son los tres grandes clasificaciones. O sea, sí o sí tienen que caer dentro de alguno de estos tres. Los numéricos, que ya ustedes todos lo conocen, que lo trabajaron siempre en la matemática, digamos, que son los números. Y bueno, como sabemos los números, podemos hacer ciertas operaciones también, como sumar, restar, dividir, multiplicar. Los alfanuméricos, que quizás para muchos es una palabra media nueva, pero vendrían a ser los caracteres o las letras, pero aparte de las letras, también entran los signos, como el signo de puntuación, de exclamación, eh, de pregunta, todo eso también entran dentro de los alfanuméricos, y aparte entran los números también. Pero con estos números, cuando nosotros los ponemos dentro de este tipo de datos, no podemos hacer operaciones matemáticas. Porque acá los números son como caracteres con los cuales no podemos hacer sumas y restas, sino podemos hacer otras operaciones. Por eso es importante que si yo utilizo un número, indicarle al algoritmo qué tipo de dato es, porque es lo que le va a permitir hacer o lo que se va a poder hacer en el algoritmo de acuerdo a la definición. Si yo no le defino nada, hay algoritmos que no hacen nada o entienden como que no le dieron nada de. O sea, es tan importante pasarle la variable o la constante y su definición de tipo de dato. Luego tenemos los lógicos, que quizás también sea un tipo de dato nuevo para ustedes, que son eh, datos que tienen un valor de verdad, le decimos nosotros, que pueden ser verdadero o falso. O sea, que toman un tipo o sea, tienen solamente esos dos tipos de valores pueden tomar, digamos. Entonces yo defino una variable y le digo que esa variable va a ser verdadera o va a ser falsa. Y, y de acuerdo a eso yo puedo armar mi algoritmo con, por ejemplo, con una estructura condicional, donde yo
también en la condición tiene que ser sí o no, o verdadero o falso. Va muy relacionado con eso. Bueno, acá tienen la definición de numéricos, que es, representan una cantidad o un valor determinado, que es lo que ustedes ya saben, digamos. Si yo le digo 5 o 10, ustedes ya saben de qué les hablo. Dentro de los numéricos, aparte de los enteros, entran los decimales también. También están dentro de eso. Si queremos ser más explícitos o más específicos, podemos decir que los numéricos a su vez se clasifican en enteros y reales. Nosotros los reales le decimos los decimales, digamos, son esos. Pero en este momento, con que ustedes me digan numéricos, para mí ya está bien, digamos. En esto lo que les dije acá, enteros o reales. Los alfanuméricos, que pueden ser palabras, frases, no hay límite para los alfanuméricos, abarca todo. Como les dije, tienen los números, pero cuando le decimos que son alfanuméricos no representan numéricamente, digamos. Más bien es una representación de algo, no sé. Ya lo veamos ahora con ejemplos. Y cuando lo vean con los operandos van a entender de cómo esos números están dentro de los alfanuméricos. Y después, como les dije, los caracteres especiales. Todos los caracteres que a ustedes se le ocurran son alfanuméricos. Bueno, ahí tienen un par de ejemplos de Hola Mundo, 30 de noviembre de 1994, enunciado cualquiera. Todos esos son alfanuméricos, siempre que estén dentro de las comillas. Es también una forma de diferenciar eh, estos alfanuméricos. Nosotros le decimos como que son string, digamos. Es lo más común decir eso. No hablamos de alfanumérico entre informáticos, sino que decimos string, son string. Como les dije, los lógicos son esos que tienen dos valores de verdad pueden tomar, que es falso o verdadero. También se les denomina booleano por su creador, por decirlo así. Tiene una historia, digamos, y después si lo quieren leer, no hay problema. Pero lo que me interesa es que entiendan que los lógicos son solamente, a diferencia de los otros o de los otros tipos de datos, estos solo pueden tomar dos tipos de valores. Bueno, ahí le da un ejemplo. Cuando se quiere saber si un valor entero es primo, la respuesta va a ser sí o no, digamos, verdadero o falso. Eso siempre y cuando se haga un cálculo matemático para saber si es primo o no. Hasta ahí más o menos se entiende. Este tipo de datos es importante que sepan ver la diferencia entre cada uno. Sí, profe. Bien. Es algo muy común que se equivoquen cuando hacen algoritmos y es algo que se les resta punto, digamos. Porque cuando evaluamos los algoritmos, eh, tanto así como hayan hecho bien los pasos, se evalúa que hayan definido bien las variables. Luego lo que vamos a ver también es las estructuras de datos. Esto que le hablaba de simples, que pueden ser variables inconstantes. Esas son las dos clasificaciones. ¿Cuál es la diferencia? O sea, decimos, una variable que se define, digamos, como donde uno puede guardar un dato, es como un lugar donde se almacena el dato, y que ese dato que tiene esa variable o ese elemento puede variar durante la ejecución del algoritmo. Yo le puedo asignar diferentes valores, por eso le decimos que se denominan variables. En cambio, las constantes se definen una vez y su valor no cambia durante la ejecución del algoritmo. Esa es como la principal diferencia entre ambos. Después vamos a ver que en el ambiente del algoritmo lo definimos de diferentes maneras a las variables y a las constantes. Bien. Más que nada eso. Y, por ejemplo, bueno, acá le da cómo trabajaríamos en el algoritmo.
lo que tenemos que definir es el nombre y el tipo de dato que lo vengo mencionando. Esto, por ejemplo, que hablábamos de edad entero. Ahí yo defino, edad es el nombre que va a tener la variable y entero es el tipo de dato de esa variable. Después acá, por ejemplo, acá le da otro ejemplo que dice nombre, o sea, cuando hablamos del nombre de cualquier persona o cualquier mascota, por ejemplo, también, decimos que nombre es el nombre de la variable y de qué tipo va a ser alfanumérico, porque contiene caracteres, digamos, es un string, como le venía diciendo. Bueno, acá tenemos el ejemplo, digamos. Si queremos guardar nuestro nombre en una variable, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, ponerle un nombre, mejor si este nombre es... Siempre busquen que sea representativo a lo que están haciendo porque es más fácil de que ustedes entiendan y que el otro también entienda. Si hablamos de nombre de una persona, podríamos ponerle como nombre de la variable, nombre persona, o también aparte de nombre, o persona también podría ser. Pero en este caso, bueno, les dice puede ser nombre. Eso es como a definición de cada uno, digamos. Pero sí tratar que sea lo más representativo para el dato. Y bueno, después lo que no pueden fallar, por más que ustedes todos me definan diferentes nombres para la variable, si hablamos de algo particular como el nombre de una persona, todos sabemos que tiene que ser el tipo de datos el mismo, alfanumérico, digamos. No me pueden poner numérico ni lógico, digamos. Eso va a ser igual para todos. Si puede cambiar es el nombre que le dé a esa variable. Em, bien, yo puedo definir todas las variables que quiera en un algoritmo, no hay límite. Por ejemplo, para esto de sumar, puede ser que una persona me defina 3 variables, porque voy a tener el elemento operador operando 1, el operando 2 y el resultado, que es el ejemplo por ahí le da acá. O directamente agarrole, depende de qué estemos hablando, puedo definir una variable, le asigno un valor, luego le digo que a esa variable defino otra variable, le asigno ese valor, y después el resultado guardo en esas variables que ya definí, porque acuérdense que las variables pueden cambiar su valor durante la ejecución. Lo único que no, una vez que yo cambie el valor de la variable, ya la pierdo el anterior valor. O sea, no hay forma de recuperar. No voy el algoritmo no va a saber qué valor tenía anteriormente esa variable. Eso nomás para tener en cuenta, quizás ahora es más ordenado definir por cada valor una variable. Les va a ser más fácil hasta que entiendan esa lógica y se adapten a que se pierde, digamos, lo que anteriormente tenía esa variable. Bien. Si nosotros intentamos, esto como comentario, si intentamos guardar datos que no es del mismo tipo de la variable, nos va a dar error como dice acá. Porque la variable siempre espera o sea, el tipo de dato que se definió al principio. En realidad, como que hoy en día existen lenguajes que permiten que vos la variable no la definas el tipo de dato y puedas poner cualquier cosa en cualquier momento. Es como una metodología muy abierta, pero acuérdense que en este momento nosotros vamos a trabajar con lo que es programación estructurada. Eh, en contraparte de las variables existen las constantes. Como su nombre lo indica, estas no varían durante la ejecución del programa. Es decir, una vez que uno almacena el dato en ese elemento, no lo puede cambiar más, digamos. Ni puede ser ni modificado por el usuario ni por el programa, digamos. También tienen un tipo de dato asociado y al igual que también tienen un nombre, digamos. Estas constantes, ustedes dicen, ¿para qué sirven si no las puedo cambiar? Y es que quizá hay constantes
que nosotros nos es más fácil manejarlo por un nombre que le pongamos que por el valor que contiene. Acá les da el ejemplo del pi, por ejemplo, que tiene un montón de decimales, y quizás yo necesito ocupar todos esos decimales, pero me es más fácil llamarlo con el nombre pi, que ya almacena todo el valor que tenga, que el valor que representa el valor pi, y cuando escribo el algoritmo es mucho más fácil, digamos. Solo me tengo que acordar el nombre. Y así existen un montón de variables, perdón, de valores, que yo puedo almacenar como constantes y ponerle un nombre que me sea representativo. Bueno, hasta ahí estamos entonces. Ya hablamos de tipos de datos, que es lo que me interesa mucho, que quede claro. Y también hablamos de tipos de variables, o sea, tipos de datos, y a su vez cómo se clasifican en variables inconstantes, digamos. Lo otro que hoy tenemos que también ver es operadores y operandos. Cuando hablamos de estas dos cosas que están muy relacionadas, los operadores, como le digo, son los elementos que interaccionan a través de un operando, o sea, perdón, los operandos son los elementos que interaccionan a través de un operador. Más que, o sea, yendo a los hechos, un operador es por ejemplo, la suma, la resta, eh, es la operación que realizamos. Por ahí lo relacionan mucho con la matemática. Pero como hablamos también de tipos de datos lógicos, existen operadores lógicos también, aparte de los matemáticos, como esto de mayor, menor, igual, distinto, son operadores lógicos, que lo que me devuelven son valores de lógica, o sea, resultados lógicos como verdaderos o falsos. Estos operadores, ahí como les estaba comentando un poco más, a su vez, casi como los tipos de datos, tienen tres clasificaciones, que son los aritméticos, que son los que ustedes usan en la matemática, y operan con datos numéricos. Los relacionales y los lógicos. Estos últimos son los que son como más, son distintos a los aritméticos obviamente, pero son como más nuevos para la mayoría de ustedes quizás, y bueno, lo vamos a ver en detalle ahí, con ejemplos. Los aritméticos, como ya les mencioné, son los comunes: la resta, la multiplicación, la adición, tanto entera como real, módulo, que no sé si lo habrán visto ya, exponenciación, que es cuando elevamos a algún número, más que nada es una simplificación de la multiplicación. El valor absoluto, el truncado y el redondeo. Justamente la idea de comentarles que la nota se truncó era para que lo empiecen a relacionar con estos operadores aritméticos, y se empiecen a familiarizar, digamos, los que aún nunca han oído. El absoluto, como es más que nada para recalcar esos tres últimos, que son como por ahí los más nuevos, el absoluto lo que hace es obtener, saca, si el número es negativo o positivo, el número quedaría siempre positivo. O sea, saca el valor sin importar el signo del número. Más que nada para eso sirve. Obtiene la representación del número en sí. Si yo les digo -2 y ustedes con el operador absoluto les va a devolver el 2 sin el signo, digo. Y si le digo +2, le va a devolver 2. O sea, el mismo valor. El truncado ignora la parte decimal y se queda con la parte entera del número. Esto más que nada se aplica en decimales. Si tengo 9,5, bueno, sería 9. Y el redondeo
lo que hace sí es, a diferencia del truncado, tiene en cuenta la parte decimal para decir si va para arriba o para abajo el número de final, o sea, el resultado. Si es 9,6, lo toma como 10. Y si es 9,4, lo toma como 9. Hace la ruptura en la mitad del decimal, o sea, en el coma 5, digamos. Básicamente esas son las diferencias entre los tres. Aunque tienen una serie de tareas, o sea, de ejercicios. Y les comenta, digamos, el ejemplo. Lo tienen para ver ustedes ahí. Es lo que ustedes más o menos ya conocen a esta altura. No hay mucho que darle vuelta ahí. Vamos a pasar los relacionales. Este nos permiten realizar comparaciones, digamos. Acá están los que yo les comenté de menor, mayor, igual, menor igual que, mayor igual que, y diferente de. Estos dos símbolos pueden variar de un lenguaje a otro, digamos. No necesariamente en todos los lenguajes se representa de igual manera. Por ejemplo, el distinto, que es el que más me acuerdo, en algunos se representa con estas dos boquitas, le decimos nosotros, que se contraponen, y en otros se representa con el signo igual y el signo de exclamación. Sí, sería algo así. 3, igual, igual. 5. Lo voy a agrandar. Esta es la forma que por ahí tienen de representar el distinto, que es lo mismo que decir 3 distinto de 5. Para mí que lo hagan así o lo hagan de esta manera, me da igual, porque yo lo entiendo, digamos, porque lo he visto. O sea que los dos funcionan igual. Exacto. De las dos maneras, en lo que es para nosotros pseudocódigo. Después en el lenguaje de programación ustedes tendrán que ver cuál de las dos maneras se usa, digamos. Hay lenguajes que aceptan los dos y hay lenguajes que aceptan uno de los dos. Pero con esto estamos diciendo exactamente lo mismo. Bien. Después, esto sí, por ahí está bueno poder usarlo un poco más. Vamos a hacer como algún ejercicio. Vamos a empezar a usar. Esta es la asignación que vamos a usar nosotros acá. Para usar unas todos iguales, después verán que hay muchos. Con esto lo que estoy haciendo es el operador de asignación. Estoy diciendo a A le asigno 3, a B le asigno 4. Y ahora vamos a hacer algunas operaciones a ver qué me dicen de qué valor va a tomar. Vamos a usar otra que se va a llamar R de resultado. Le voy a decir A. R es igual a absoluto. En este caso, ¿qué valor va a tomar R? Perdón. ¿Qué valor le parece que va a tomar R con ese operador? 3. ¿Este caso? ¿Sí? Perdón, no te escuché. 3. Tomaría el valor de 3. Bien. Exacto, así es. Va a tomar el valor 3 porque en este caso el signo, cuando no tiene signo sabemos que es positivo, si no se le agrega el signo. Pero como dijimos, el absoluto lo que hace es sacar la parte
tomar el valor sin importar el signo del número. Ok, ahora yo pongo así. Y a este le voy a poner -3. Mira, otra variable. Bien. No. Ahora si yo quiero hacer, creo que era redondo. Vamos a suponer que era así. Redondeo de B. 5. Uy, perdón. Redondeo B, ¿qué valor va a tomar? 5. Así es. Porque el valor de B es 4,74. En este caso, como les dije, se hace una ruptura en el 4,5 para arriba, lo toma como 5, y si es 4,5 para abajo, lo toma como 4. Entonces, este operador va a tomar el valor de 5, como dijo el compañero. Y si le pongo truncar a C, ¿qué valor va a tomar? 78. Así es, muy bien. Se queda con la parte entera del valor. En este caso, obvia, como que hace un corte de la parte decimal, no le interesa. Y, como dijo el compañero, toma el valor 78. Profe, y si hoy, por ejemplo, como mostró que R y le ponía ABS, tomaba el valor de A, por ejemplo, si quiero que ponga dos valores, ¿cómo iría? O sea, por ejemplo, tipo ABS y quiero que ponga A y el valor de B también. No sé si me entiende. No, a ver, ¿me querés decir para yo lo escribo y ahí lo analizamos? O sea, ¿cómo iría si quiero agregar dos valores? Ah, vos querés truncar. O sea, O por sea, ejemplo, pero agregar el de A y B o el de A y C o así. y lo que pasa es que el operador en sí acá truncar solamente acepta un valor. Distinto es si yo, por ejemplo, no sé, creo que en el Excel te deja, por ejemplo, hacer, estas cosas la pueden probar en el Excel, tiene estas operaciones. Si quieres la probamos ahí y vemos qué pasa. Te voy a decir la verdad. Pero creo, no me acuerdo si te deja o no eh, poner dos valores, por ejemplo, para truncar o redondear. Entonces yo le pongo acá igual, redón, es la operación, sí. Y acá le pongo entre paréntesis, se usa de casi la misma forma, 78,1. No sé si me acepta más. A ver si ahí, no, quedó 10 puntos. No, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerle, acá le vamos a poner. Me está tomando redondear. ¿Esa es la función? Sí, esa es la función. Si le pongo acá 78,1, lo que no recuerdo es acá. Acá como que te dice que te da como opciones de que puedes, dice redondeo un número al número decimal especificado. Por ejemplo, redondear no te deja ingresar más de una variable, porque toma solamente, analiza un número, digamos. Ahora si le ponemos truncar, dice el número que se trunca, o sea, me pide un número. También, no sé si le pongo 24 más. Me quedan 23. No,
¿ves? En este caso no podemos ingresar más de un número o una variable en la operación. Si vos querés hacer, vas a tener que definir otras, digamos. Por ejemplo, acá voy a definir las variables. Y acá en vez de pasarle número le voy a decir que tome de la celda al lado. Después arrastro la función. Y lo que hice acá fue definir nuevamente truncar, pero que en vez de tomar este, tome este. Entonces por cada valor que tenga voy a tener que escribir la operación nuevamente. ¿Me explico? Yendo al que estábamos haciendo. Si no puedo definir acá coma, le pongo B, digamos. No en este momento, quizás haya dar un lenguaje que lo permita, pero en general no. Tengo que truncar B. Y así sucesivamente, digamos. Si yo no quiero perder el valor de truncar de A, bueno, voy a tener que definir otra variable acá que me guarde el truncado de B. Por ahora está bueno que se manejen así, que guarden en diferentes variables, porque si no es como que van a perder. O sea, así como o sea, la máquina no puede recordar lo que anteriormente tenía si ya siempre se basa en el valor actual que tiene, ¿no? ¿Se entendió? Ahí. Sí, Bien. Ahora vamos a probar con los valores lógicos. Si yo digo A, vamos a hacer R, dos puntos, A menor que B. ¿Qué valor de verdad, o sea, verdadero o falso, va a tomar R? ¿Por qué decimos que va a tomar valor de verdad? Porque le estamos aplicando un operador lógico. Y el operador lógico lo que me devuelve es verdadero o falso, o sí, no, si lo quieren decir de otra manera. Entonces acá le estoy diciendo que a R le voy a asignar el resultado lógico de A menor a B. ¿Qué le parece que va a tener como resultado o qué valor va a guardar R? Por ahí lo que podemos hacer para ver Verdadero, profe. verdadero. Ok, vamos a hacer el paso a paso, quizás eso les ayude más y vamos a ver si es verdadero. Si lo pasamos a qué valores tienen A y B, vamos a ir desmenuzando. A tiene el valor -3. Sabemos que este es el menor, o sea, eso no cambia, ese ya es el operador. Y B tiene el valor 4,74. Un espacio así se ve. La pregunta que estoy haciendo con ese operador es, -3, ¿es menor que 4,74? Sí. Bien, entonces si es sí, es verdadero, como dijo el compañero. Esa es la forma que ustedes tienen de verificar esto. Verdadero, por si no queda muy grande. De verificar el valor. Esto comúnmente lo llamamos prueba de escritorio, porque lo que vamos haciendo es, le vamos asignando el valor que tienen esas variables y vamos viendo como el paso a paso, digamos, y así se verifica eh, el valor, se llega al resultado. Entonces vemos que en este caso se verifica. Perfecto. Ahora, si yo le digo a R es igual a B distinto de A, ¿qué resultado va a tener R? A ver si lo quizás para que le quede acá arriba. Para que lo vean.
B distinto de A. No sé. ¿Qué les parece? Que B distinto a. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Está bien. Así es. Si le ponemos los valores como hicimos hoy, verificamos que no son iguales, por ende, lo que hicimos con el operador de preguntar si eran distintos es verdadero. Y si yo le pongo acá C es mayor, no, menor o igual. Y ahí que, ¿qué valor va a tener R? Perdón, sí, está bien. Este operador es mayor o igual. Verdadero. Sí, así es. Si le ponemos C 78,1, siempre hagan esta prueba y se aseguran, digamos que de estar seguros, digamos, más que nada, en la evaluación, esto le vamos a preguntar y le vamos a poner ahí. Es la forma que ustedes tienen de corroborar en un papel, escribiéndolo mientras tanto, y después le va a salir natural, digo. Pero todo se empieza así, cuesta abajo. Entonces esto sabemos que se cumple. Bien. Más o menos quedaron esos operadores, después ustedes los pueden seguir trabajando y viendo ejemplos. Eh, bueno, acá, esto es interesante porque hasta ahora comparamos números nomás, y acá, por ejemplo, ustedes ven que se comparan string o alfanuméricos, es decir, ¿cómo puedo saber si uno es mayor que el otro? Y como les dice acá, tienen en cuenta la letra, la primera letra, para decir si algo es mayor o igual. O sea, yo puedo ocupar estos operadores con alfanuméricos, eh, y el resultado va a ser siempre verdadero o falso, y lo que tiene en cuenta es la primera letra, o sea, está teniendo en cuenta el orden alfabético para indicar si uno es mayor que otro. Por eso cuando pregunta María es menor que Juan, es falso, porque Juan está primero si ordenamos alfabéticamente. Entonces esa condición es falsa. Luego si hacemos Jaime es mayor que Jorge, ¿por qué es falso si los dos empiezan con J? Porque entonces mira la segunda letra. Y cuando hablamos de la segunda letra, también teniendo en cuenta el orden alfabético de las letras, sabemos que Jaime está primero que Jorge, entonces no, Jaime no es mayor que Jorge. Por eso es falso, digamos. Más que nada ese es el análisis que hace. También se puede, para que tengan en cuenta que ese es, que también se pueden comparar. Por último, existen operadores lógicos distintos a los aritméticos y de los relacionales. Los lógicos también necesitan dos operandos, perdón, para poder realizarse. Excepto el primero no hace falta, solo puedo tener uno. Vamos a verlos acá, unos ejemplos. Si yo digo, le aplico el operador guión, que es el primero que estaba ahí, que se llama negación, vamos a hacerlo fácil con B, ¿qué valor va a tener R, digamos? El operador negación lo que hace es negar el valor que tenga la variable que yo le aplico, digamos. En este caso le estoy negando B. ¿Qué valor creen que va a tener, digamos? Menos 47,74.
Menos 4,70. Eso. Sí, Perdón, estoy está dormido. bien. No, está bien. Sí, exactamente. Es como decirle que le aplico menos 1 al valor, o sea, no menos 1, sino multiplico por menos 1, y se vuelve negativo el número. Eso en el caso de los numéricos. Después también, en la negación también se puede aplicar en verdadero o falso. Por ejemplo, si yo tengo una variable d, que yo le puse que es el valor de ese es verdadero, o sea, yo le establezco que es verdadero. Quizás ahora no entiendan para qué me sirve ponerle a una variable, asignarle verdadero así nomás, pero a veces en algunos algoritmos se necesita eso, digamos. Y yo le digo, le aplico a R el valor de negación a D. Si yo sé que D es un lógico que puede tomar verdadero o falso, el contrario de verdadero, ¿cuál va a ser, digamos? Si las opciones son verdadero y falso. Falso. Así es. Si no es verdadero es falso. Esto es como lo más fácil, digamos. Entonces yo le estoy diciendo, el negación es como decirle lo contrario, digamos. ¿Cuál es lo contrario de D? Bueno, si es verdadero, entonces lo contrario va a ser falso. Lo mismo pasó con el número. Lo contrario de 474, ¿cuál es? Y el negado, o sea, el negativo, el mismo número, pero negativo. Es como la contraparte, digamos. Entonces, este operador, aparte de usarse en la aritmética como resta, sirve para negar algo, para decir lo contrario, digamos. Básicamente es eso. Después los otros operadores lógicos que hay, que son, vieron que es la boquita para arriba, que no voy a saber dónde está acá, pero esa, si volvemos acá, esto yo lo puedo representar como I y como una O. Y si lo ponemos en inglés, que es lo más común, este sería un AND y este sería un OR, que son los que representan eso en inglés. Esta es la representación para los algoritmos generalmente, pero también es común, podemos aceptar la I y la O por ahora, en pseudocódigo. Entonces vamos a usar eso acá para no complicarnos la vida. Y si yo digo R es, a ver, la asignación ya la trabajamos. Vamos a hacer acá, vamos a hacer otra variable que se llama. Esta es como un poquito más complicado, a estos operadores le va a costar un poco más, porque para poder asignar para el resultado con la O o con la I, ustedes tienen que aplicar este cuadrito que les muestra acá, que se llama la tabla de verdad. Acá les dice ya el resultado. Si A toma el valor falso, si A toma el valor falso y B es falso, el resultado de A negado va a ser verdadero, que es lo que estoy moviendo, digamos. Si es falso, el contrario de falso es verdadero. Si yo niego B, el contrario de B, que es falso, va a ser verdadero también. Si yo hago A y B, el I lo que me está indicando es, se tienen que cumplir los dos para ser el valor de verdad. Esto lo que indica es falso y falso me da falso. Verdadero y falso, hablando solamente de I. O sea, como la Obviamente. regla de los signos, tipo positivo y positivo, positivo y negativo y Exacto. negativo y positivo. Es muy parecido, sí. Tiene algunas diferencias quizás, eh, pero es muy parecido a eso, a la lógica que se usa, digamos. En síntesis, A y B va a ser verdadero, que así es como regla general, como para ser más fácil, cuando ambos sean verdaderos. El resto de las opciones va a ser falso. Eso es como una regla general que la pueden usar, digamos.
En el caso del el operador de disyunción, es como que A puede ser verdadero o B puede ser verdadero. Entonces, mientras alguno de los dos sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Ahora, si los dos son falsos, entonces va a ser falso. Es el único caso. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo digo D O F, hablamos que esta es la disyunción Va a ser eh, verdadero. ¿verdadero? Bien. ¿Por qué va a ser verdadero? Porque, vamos a escribirlo acá. Si D es B, vamos a abreviar, tiene el valor verdadero y F tiene el valor falso, la reglita acá nos dice, ¿cómo? Que si D es verdadero y E es falso, según la reglita que usted nos mostró hoy, nos quedaría verdadero, porque cuando es en disyunción siempre es verdadero, excepto que los dos sean falsos. Exactamente. Esa es la que ustedes tienen que aplicar. El caso que vimos recién es muy parecido a este que está acá. El primero era verdadero y el segundo era falso, entonces es verdadero. Este va a ser como que tienen que aprenderse más o menos de memoria, o sea, esto no cambia, esto es así, y uno después ya le queda, digamos, pero al principio cuesta entender. Ahora, como dijo el compañero, R va a ser verdadero. Ahora, si yo le pongo a esto en vez de O, le pongo I, ¿qué les parece que va a ser? Si me los puedo dividir acá en la pantalla. Mientras tanto van a poder trabajar con la tablita. El I es el operador de Es falso. conjunción. Bien, exactamente, es falso. D es verdadero y E es falso. Los valores que tienen son distintos. Entonces, si vamos acá, D es verdadero, que vendría a ser A, y E es falso, este caso, acá. Pero vamos con el operador de conjunción, es falso. El único caso que es verdadero es cuando ambos son verdaderos. Yo les recomiendo que practiquen mucho eso hasta que salga, digamos, porque esto también es algo que lo usamos mucho, digamos. Más cuando hagamos estructuras condicionales, ahí se les va a complicar si les damos este tipo de condición. Bien. La asignación ya vimos. Este es el único símbolo que vamos a usar nosotros y el que le vamos a pedir. Ustedes en ejemplos van a ver que hay veces que usan solo el signo igual, pero nosotros le vamos a pedir punto e igual. Si no está el punto igual, no vamos a entender qué es la operación de asignación. Que como vieron es muy importante porque se usa en todo momento. Yo por eso usaba para mostrarles y que les quede esa forma de trabajar. Si ustedes me ponen así, yo entiendo que pueden estar usando el operador aritmético y se entra a confundir. Hay lenguaje o ejemplos, si lo googlean, esto le va a tomar como operador de asignación, pero en este caso nosotros vamos a hacer una diferencia porque estamos tratando de identificar los diferentes operadores. Así que el de asignación, cuando van a asignar a una variable un valor, tiene que ser dos puntos y el igual. Eso ténganlo. Y básicamente lo que hace eso, como lo ven acá, es asignar a una variable un valor determinado. O un resultado, porque por ejemplo acá hicimos una operación. Lo que hace es guardar en la R el resultado de algo, de un valor. Eso es lo que por ahí le explica acá. Hay operaciones más complejas y yo las puedo almacenar en esa variable. Esa variable, todas las variables inconstantes, creo que lo repiten en el apunte en todo momento, se guardan en un lugar de la memoria de la máquina.
Es por eso que si nosotros cambiamos, cambia ese valor, y la máquina no recuerda otro valor, sino el que tiene actualmente, el que lo reemplazó. Es como si fuera usted reemplacen un archivo en su máquina y lo pierden al anterior. Ya está, no van a tener más. Eh, También, como le dice acá, es destructiva porque se pierde, digamos, lo que tenía anteriormente, ya no puedo recuperar. Bueno, acá tienen ejercicios, que lo voy a agrandar esto, para practicar. Y lo que me interesa es ver las sentencias de entrada y salida. Bueno, como le dijimos, como les mencioné un poco hoy, la entrada y salida de información es muy importante en un algoritmo porque generalmente los algoritmos no son estáticos, o sea, no interactúan con el usuario, digamos. Esa es la mayor beneficio, no sé si beneficio o característica del algoritmo, que cuanto más interactivos sean, es como que más lo va a usar la persona o el cliente o el usuario que esté ocupando, digamos. Muy raramente se usan algoritmos que no interactúan o no se le ingresa valor. De esto un poco se desprende de que los sistemas sean abiertos y todo eso. eh, Generalmente nosotros trabajamos con sistemas abiertos, y si son abiertos es porque interactúan con el medio. Viene de ese concepto quizás. Bueno, acá les da un ejercicio de estado inicial. Siempre que hablamos de variables, si nosotros no les indicamos un valor al principio, esa variable no tiene nada, o sea, tiene indeterminado, o sea, ni siquiera tiene un cero o vacío, sino que indeterminado se le dice porque no tiene nada. El cero o el vacío es en sí un valor, es algo representativo. Pero el signo de pregunta es eso, digamos, indeterminado, no se puede decir qué es lo que hay ahí. Una vez que yo la asigno, sí, eh, ya tiene un valor y sabemos qué valor tiene, que es de acuerdo a lo que se le definió. Y eso es por ahí lo que se muestra acá, digamos. Y al final del algoritmo, generalmente las variables se quedan con algún valor almacenado. Eh, Como ya hablamos también, los algoritmos, por más que lo ejecute 10 veces, siempre tienen que dar el mismo resultado, digamos. No pueden cambiar porque si no, no es confiable el algoritmo. La idea es que ante las mismas entradas siempre obtenga el mismo resultado. Si no, no sería confiable y bueno, no sería muy bueno el algoritmo en sí. Yo tengo que conocer qué hace. A esto por ahí quería llegar, para que no se nos vaya del todo, la sentencia de leer y escribir. Son, como yo les dije o les mostré también un poco hoy, la sentencia de leer es la que me permite a mí leer los datos que me ingresa al usuario. O sea, por ejemplo, si yo estoy esperando que una variable va a tener un valor, cuando el usuario me ingrese ese valor, yo le voy a asignar, no necesariamente yo le voy a establecer el valor. Esta es la sentencia que nos permite interactuar con eso. O sea, leer es como decirle, dame el valor que necesito. Básicamente es eso. Para el algoritmo, eh, el instructivo leer significa tomar el dato del ambiente o que me están pasando. Yo en la sentencia de leer puedo, sí, en este caso, como hoy me preguntaba, a diferencia de los otros operadores, yo puedo a través de la coma leer varios datos o variables, en este caso. Por ejemplo, le puedo estar preguntando a una persona eh, que me ingrese sus datos personales. Entonces, en la sentencia de leer yo puedo poner nombre, coma, apellido, coma. Y en cada una de esas variables ir almacenando por separado. Edad, coma, DNI, coma, y así. Eso sí se permite en este tipo de operadores también, son operadores de entrada y salida, exactamente en el algoritmo.
También existe la sentencia escribir. Esta sentencia escribir lo que me permite a mí es del algoritmo mostrarle al usuario. Generalmente se usa después de haber procesado algo al final del algoritmo o también para solicitarle algo al usuario. Por ejemplo, en este caso, como le decía, que me ingrese los datos personales, yo podría, si vamos acá a un ejemplo, hablando de datos personales, que supónganse que yo necesito para hacer algo en mi algoritmo, yo le puedo decir escribir, con la sentencia escribir, entre comillas, porque esto que le estoy diciendo, que le voy a decir, es un texto o un string que le decimos nosotros. Por favor, ingrese sus datos personales. Esto lo que hace es mostrarle en pantalla, supónganse que el algoritmo muestra en una pantalla, le va a mostrar este texto que está entre comillas. Por favor, ingrese sus datos personales. Luego de que yo escriba esa sentencia, yo tengo que leer esos datos que va a ir ingresando. Supónganse un formulario, lo que, imaginándonos un poco. Con la sentencia leer, yo obtengo esos datos, por ejemplo, que les dice hoy, nombre, apellido. Son las variables que yo decidí donde voy a almacenar lo que ingrese. Después cómo lo hace, eso es más trasfondo. Vamos a imaginar un poco, lo van a ver más adelante, no ahora. La idea es que entiendan para qué sirven esto de escribir y leer. Escribir básicamente es mostrar, y leer es obtener, digamos, para trabajarlo en el algoritmo. Edad, supónganse que eso me ingresa. Entonces yo después en mi algoritmo quizás lo único que tengo que hacer es mostrarle los datos que ingresó, supónganse, en una pantalla más bonita. Entonces voy a usar otra vez el escribir para mostrarle el nombre, pero cuando yo nombre, vamos a suponer que es una variable, digamos. O sea, esto que están acá, si yo no les pongo comillas, son variables. Si yo le ingreso comillas, le estoy mostrando al usuario. O sea, eso es la diferencia también. Como que siempre lo que van a escribir va entre comillas. Y lo que van a leer, en la ley a leer, le estoy guardando en una variable. A medida que lo voy tomando del medio, lo voy guardando en una variable. Pero también cuando yo les muestro al usuario lo que él ingresó, donde yo almacené, yo les puedo mostrar con el escribir y la variable nombre, y lo que, por ejemplo, el usuario va a ver, directamente no va a ver escribir nombre en su pantalla, sino que, por ejemplo, va a ver Leonardo. Si él ingresó Leonardo, yo le voy a estar mostrando con escribirle nombre Leonardo. No sé si por ahí se entendió la idea. ¿Dónde están? O si no, vemos con otra forma de explicarle. En el ejemplo de hoy también estaba. Yo sí le entendí, profe. Bien, uno al menos. Bien. Acá, por ejemplo, vieron, no usa los paréntesis, pero en nuestro caso sí lo vamos a usar. Y pone escribir, entre comillas, es mayor de edad. Y eso es lo que le va a mostrar al usuario, es mayor de edad, digamos. Lo único que vale. ¿Y sí o sí tiene que ir entre comillas? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Sí o sí tiene que ir entre comillas. Siempre que vos muestres, o sea, quieres que se muestre algo, así como un texto, tiene que ir entre comillas.
Si vos querés mostrar una variable, no tiene que ir entre comillas. Por ejemplo, esto que yo usé acá, escribir nombre. Nombre para mi algoritmo es una variable que le quiero mostrar. Y lo que le va a mostrar al usuario va a ser lo que tenga dentro de esa variable. Pero yo podría hacer esto, por ejemplo. Igual esto lo vamos a ver después en el algoritmo bien. Vale. Ahí. Su nombre es... Si yo, por ejemplo, hago esta sentencia, va a cambiar a diferencia de hoy porque ahora le va a decir en una pantalla, le va a mostrar su nombre es Leonardo. Si suponemos que el nombre tiene almacenado este es como otro ejemplo de que no se cumple que siempre todo lo que está dentro de escribir tiene comillas. Que yo también le puedo mostrar variables a través de esta sentencia escribir. Tengo supongo esa variable dentro de mi algoritmo, donde yo le asigné, vamos a poner el operador de asignación, Leonardo. Cuando yo ejecute esta sentencia que dice escribir su nombre es nombre, acá lo que estoy diciendo nombre es una variable que yo uso. Entonces lo que le va a mostrar después de ejecutarse esta sentencia va a ser su nombre es Leonardo. ¿Qué me permite esto a mí? De que si yo por ejemplo cambio esto a Laura, después yo no tengo que modificar todo el algoritmo porque directamente después de ejecutarse la sentencia escribir, acá va a decir Laura. Si yo acá digo María, no tengo que cambiar más nada, solamente ahí la asignación, y acá va a decir María. Esa es como la función. Acá ven que, por ejemplo, leyó la edad que le ingresó. Quizás acá antes de leer se hubiese entendido mejor que haya una sentencia que diga escribir, entre comillas, indique la edad. Entonces yo después hago la sentencia leer. En la variable edad voy a guardar. Es la edad que él me ingresó. Bueno, básicamente es eso. La idea de estas sentencias que después lo vamos a usar en los algoritmos. Hasta acá es el taller de hoy. Lo demás vamos a verlo el próximo taller. Si no sé si tienen alguna duda, si no, damos por finalizado el taller 4. Yo la verdad no, profe. No, profe, ninguno. No, profe. Bien, buenísimo. Bueno, no se olviden las cosas que les dije hoy de pasarme los grupos durante la semana, los que tengan definido, uno del grupo que me pase los integrantes. Si lo pasamos por mensaje privado. en la Puede ser por aplicación. mensaje privado o esos mensajes me llegan al mail también, o a mi mail, cualquiera de las opciones. Ok, ¿De cuántos son los grupos, profe? 5 o 6. Ok, ok. que tenga buen día, profe. Buen fin de Bueno, semana. gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, hasta luego. Profe, No, que tenga profe. buen día. Profe, el tema es